Saludos familia de Viviendo Sin Límites. Estamos sumamente contentos de ya estar conectados nuevamente con ustedes. En el programa de hoy, nuestra meta es darles herramientas para salir adelante a pesar de haber sufrido la pérdida de un trabajo, de una casa, de nuestros ahorros, todo lo que tenga que ver con las finanzas. Hoy es el día. Invítale a tus amistades a que puedan escucharnos porque hoy tenemos una invitada muy especial que nos dará algunos consejos para así poder sobrellevar este tipo de pérdida, sobre todo después de este COVID. Oh, sí que necesitamos ayuda. Así que aquí les presento a Janet Altamirano González, que ella nos habla desde Querétaro, México. Janet es conferencista, tiene 2 diplomados de tanatología, 14 años como voluntaria del Hospital General de Querétaro en México. Eso me llamó mucho la atención y tiene otra preparación y otros estudios que la verdad me quedaría aquí como media hora presentándole, pero yo quiero que ya así nuestra familia de Viviendo Sin Límites conozca a nuestra querida Janet. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un placer para mí y un saludo a toda tu audiencia, Vero. Muchísimas gracias. Qué gusto. Quiero compartirles y dar así inicio a esta conversación, entendiendo un poquito de qué se trata el diplomado que tú tienes de tanatología. ¿Cuál es tu preparación en cuanto a ese campo? De acuerdo, la tanatología es la disciplina que se encarga de llevar los procesos de duelo cuando las personas hemos tenido efectivamente alguna pérdida. Por supuesto, la pérdida significativa a la que el ser humano se va a enfrentar es la pérdida de un ser querido, la pérdida de otro ser humano. Pero como bien dices, Vero, a lo largo del tiempo las personas vamos teniendo otra clase de pérdidas que tiene que ver a veces con la economía, con la salud, con cosas materiales, pero no menos importantes, porque los patrimonios, por supuesto, es algo muy importante para las personas. Entonces, a lo largo de la vida, así conforme avanzamos en ciertos logros, en ciertas metas que podemos tener, también vamos teniendo pérdidas. La solo cronología de la vida nos hace tener algunas de estas. Por ejemplo, en las mujeres también cuando entra la persona a una edad ya madura, entra a otra etapa de la vida. Un divorcio es una pérdida, cambiar a veces de lugar de residencia es una pérdida también, no poder ver a sus familiares. En sí la lista es muy larga, y la tanatología se encarga de eso, de darle a las personas un acompañamiento para ir procesando estos duelos por esas pérdidas, y el objetivo principal es darles, como decías, Vero, hace un momento, herramientas para que las personas puedan continuar con su vida, habiendo sanado, habiendo procesado esas pérdidas, y puedan continuar con una calidad de vida, porque no necesariamente tenemos que vivir constantemente sufriendo o doliéndonos por esas pérdidas. Si bien es cierto, son tristes, son muy dolorosas, pero sí hay herramientas, sí hay opciones y sí hay posibilidades de continuar viviendo, pero continuar viviendo con una calidad de vida. Y te cuento, Janet, que es una inestabilidad tan grande a las que nos enfrentamos y que nadie nos prepara para tener una pérdida en ningún nivel. Pero la pérdida ahora mismo de tantos trabajos, y si nos enfocamos en la parte de mujeres, yo tengo aquí una estadística que es muy alarmante, porque solo en el 2020 las mujeres en todo el mundo perdieron más de 64 millones de puestos de trabajo. O sea, eso equivale al 5% del total de puestos ocupados por mujeres a nivel internacional. ¿Qué representa esto? Es una pérdida de puestos de trabajo, obviamente debido a la crisis del COVID, que ha costado a las mujeres de todo el mundo al menos 800 millones de dólares en ingresos. Entonces, ¿qué nos indica esta cifra? Que hay mujeres que literalmente no han podido volver a sus trabajos, ya sea por la educación de sus hijos, ya sea que cerraron esa plaza. Entonces, ¿cuáles serían los factores que a la mujer le afecta al recibir menos pago en el campo laboral? Así es, Vero, esta pandemia trastocó realmente muchísimas áreas de las familias, del ser humano, y esta que mencionas tan importante en el rubro de empleos en cuanto a las mujeres.
Incluso la CEPAL dice que en esta pérdida del empleo, donde la mujer había logrado involucrarse en el ámbito laboral, ocupando mejores salarios, mejores puestos, mejores oportunidades, dice la CEPAL, lo mencionó el año pasado, más o menos alrededor del segundo trimestre del pico de la pandemia, dice que hubo un retroceso incluso de 10 años en este aspecto. Es una sensación de desesperanza, es una sensación de desolación. Por supuesto, muchas mujeres han tenido que recurrir a actividades alternas para poder cubrir estas necesidades de las cuales ellas se hacían cargo en sus casas. Entonces, ha traído consecuencias, Vero, en todas las áreas. Ya dijimos, económica principalmente, pero también emocional, también social, porque entonces la mujer nuevamente vuelve como a vivir esta parte de rezago laboral. Y en la parte emocional, porque está teniendo dificultades, trastornos físicos, emocionales, para poder estar enteramente al frente de una familia o colaborando con sus parejas para sacar adelante a sus hogares. Y ahora dando un contraste en cuanto a la mujer actual, si nos ponemos en perspectiva, la mujer de ahora está muy acostumbrada a salir 8 o 10 horas de su casa para poder tener este trabajo, cualquiera que sea, en cualquier nivel. Pero ¿cuáles han sido también las consecuencias en cuestión de la familia? Porque ahora quien educa es la escuela, las amistades, porque mamá no está presente. Entonces, ¿cuál es el resultado, tanto el pro y el contra? Porque ahora mismo conozco de varias amistades que ni siquiera quieren volver al campo laboral, porque han sentido lo importante y el impacto que da en sus hijos y en la crianza el que la mamá esté presente, en que la mamá le atienda, que la mamá cubra esa necesidad emocional de nutrirle a estos jóvenes, a estos niños. Entonces, si ponemos en ese punto de vista, en esa perspectiva, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo tú ves a la mujer actual? ¿Crees que está dispuesta a pagar el precio de ser mamá más que ser una profesional? ¿Cómo tú ves eso? Esta parte que mencionas es muy importante y muy interesante, Vero, porque efectivamente esta situación de la pandemia trajo pros y contras. Normalmente mencionamos la parte, por supuesto, negativa y que nos sorprendió a todos y no nos esperábamos vivir una situación como esta. Y efectivamente ahora yo también aquí en el consultorio o con amistades he escuchado, al cabo de poquito más de año y medio que llevamos aquí en México con la pandemia, el hecho de poner en la balanza, por decirlo de alguna manera, decir, pues no, yo ya no quiero regresar al ámbito laboral, a ver cómo me las arreglo, veo qué hago desde casa, veo qué opciones puedo tomar, pero me tomo ya esta parte de quedarme con los hijos en la casa. Eso es algo muy bueno porque definitivamente ha venido a reforzar, por un lado, el núcleo familiar, el tejido familiar, que por supuesto también lo vemos reflejado en la sociedad, y eso ha sido por supuesto muy benéfico, e incluso los mismos niños, los mismos jóvenes también dicen, algo que me trajo de bien esta pandemia es el hecho de que mi mamá está en casa, paso más tiempo con ella, jugamos mucho más tiempo, y eso por supuesto es muy, muy enriquecedor, es bastante benéfico. Pero también está la parte, los contra que estamos mencionando, que sigue siendo la parte económica, en donde, ok, es una mujer activa, es una mujer productiva, es una mujer acostumbrada a estar fuera de casa en su ambiente laboral. En ocasiones las mujeres me comentan y dicen, en cuanto esto mejore, que ha mejorado un poco, tenemos ya las vacunas en la población también, entonces pueden regresar a los trabajos de manera un poco más segura. Algunas sí han regresado. Yo creo que es una disyuntiva muy importante a la que se enfrenta la mujer el día de hoy, Vero, porque los roles que desempeña ama de casa, mamá, esposa, trabajadora, mujer productiva, al cabo de todo eso, finalmente creo que todo es muy benéfico. Aquí la mujer tiene que plantearse dentro de esos pros y de esos contras de manera muy personal y respetando la decisión de cada mujer, qué es lo que decide hacer. También me he dado cuenta de amistades y personas que están a mi alrededor que han tenido que hacer reajustes financieramente y se dieron cuenta que todo lo que gastaban no era necesario,
porque se llenaban de cosas por trabajar y suplir una necesidad emocional y mental desde ellos mismos. Y por eso tenían que salir al exterior a buscar fondos, buscar dinero con la excusa de un trabajo. Pero lo que ellas me cuentan que se han dado, como que han caído en concientizar que lo que tenía prioridad, el valor de lo que es la familia, no la tuvieron presente por el corre y corre. Ahora, al tomar la decisión, no voy a volver a trabajar y me voy a dedicar a mi familia, pudieron reajustarse a comprar menos. Ahora pueden caminar en un parque, irse a un fin de semana a comerse un sándwich y no les hizo falta llenar el carro con tanta cosa que ni lo usaban. Entonces, cuando yo escucho esta reflexión, yo digo, bravo, valió la pena esta mala experiencia, porque nos hizo recapacitar en que no vamos a volver a ser como antes, para no estar en el mismo ciclo. Es un ciclo enfermizo. Ahora, ¿cómo pueden llevar o mejorar este tipo de elecciones? Porque son cuestión de decisiones. Ahora, ¿cómo tú nos recomiendas si ya hay personas que no lo pueden manejar este tipo de pérdida? Porque tú te imaginas, Janet, que estás en medio de una transición en tu proyecto de vida, has invertido un dinero gigantesco en un negocio, en tu sueño, y lo perdiste todo. ¿Cómo emocionalmente, qué recomendaciones le das a estas personas que han perdido la esperanza de volver a empezar? Ya sea un negocio, comprar una casa, lo perdieron todo. ¿Qué les decimos? Esta experiencia, Vero, efectivamente lo primero una de las áreas que vino a sacudirnos fue precisamente el área de nuestra conciencia. El hecho de darle realmente valor para cada quien, lo que tiene ese valor a las cosas, al consumismo, como decías hace un momento. Lo que puede hacer es buscar asesoría profesional para que le ayude precisamente un poco más a reajustar esta parte de ¿qué hago? Yo puedo darme cuenta que el reinventarse es tan crucial en este tiempo. No pensar en que nuevamente voy a volver a ganar lo que ganaba, nuevamente voy a ir al trabajo, porque hay trabajos que no van a volver a ser lo que fueron. La economía va a ir cambiando. Entonces, ¿cómo yo llego al punto de pensar, en vez de ser una empleada de 40 horas, en poder transformar mi mente a una mente de empresaria? Concientizando de que no todos les gusta emprender negocios, pero si yo me reinvento, yo con manualidades, con mi creatividad, vendiendo flans, o sea, haciendo algo, sirviendo a otros, entrando a una organización sin fines de lucro, o sea, reinventarnos. ¿Qué más podemos aconsejarles o motivarles a nuestra familia de Viviendo Sin Límites a que puedan tomar nuevamente ánimo? Reinventarnos es muy importante porque además nos permite desarrollar esa capacidad de adaptación que en este tiempo es muy, muy necesaria, desarrollarla y cada vez ir en busca de más opciones para que, ya no puedo hacer esto, ya no puedo regresar, como dices, Vero, a este trabajo, porque incluso la empresa, el trabajo quizá por la misma pandemia cerró. Voltear a ver otras opciones, otros horizontes de qué más puedo hacer. Decíamos hace un rato, puede ser incluso desde casa, puede ser sí fuera de casa, pero a lo mejor solo un medio tiempo, pero es un trabajo muy personal que necesitamos mirar hacia adentro de nosotros y ver qué más podemos hacer, qué capacidad tengo. Aquí la imaginación, la creatividad, bueno, en este tiempo se ha puesto a prueba, yo creo que muchísimo más que antes. Pero ahí nos estamos dando cuenta que la gente entonces busca nuevas alternativas, le gusta, se acomoda, ve que también le sirve para llevar a cabo y sacar adelante sus gastos, sus necesidades principales y encuentran otro rumbo en ese sentido. Entonces creo que eso se puede lograr, Vero, también precisamente cuando platicamos con alguien, cuando buscamos a alguien que nos pueda un poquito despejar quizá la mente en ese sentido,
esto nos embota y nos ha embotado mucho la mente y los sentidos, y a veces se nos cierra el panorama y ya no sabemos qué hacer. Por eso se hace necesaria también la atención personalizada de algún especialista que en este tramo, en este trance, también nos ayude y podamos nuevamente incursionar en un área nueva, sí quizá, pero que nos damos cuenta que somos capaces de poder hacerlo. ¿Y ha pasado en tus pacientes, a la gente que está contigo alrededor, el hecho de pensar en el ahorro, en comprar un seguro de vida, en no pensar en hoy, sino que puede ser que en 5 años vuelva a pasar algo igual o peor, entonces voy a guardar mi dinerito? O sea, ¿ha pasado esto? ¿Esa es la experiencia también de la gente? Sí, así es. Las personas, las familias, incluso que a veces, porque a veces las tengo por familias en el consultorio, me platican y me comparten cómo les ha cambiado en muchos aspectos la manera como ellos miraban las cosas. Lo que era antes muy seguro y que de repente ya no. Y entonces, bueno, ahora hay que tener una previsión al respecto, ¿no? Ahora hay que hacer un esfuerzo adicional para ya no gastar tanto quizá en otro tipo de cosas y tener ahí un seguro, sobre todo médico. Y resumiendo, es importante dar prioridad a lo que realmente tiene importancia. La familia no tiene un precio. La familia es lo primero que estamos llamados a cuidar, a proteger. El trabajo es importante, pero nos hemos dado cuenta después de todo lo que hemos vivido estos últimos 2 años, en que el dinero no es la prioridad, que el dinero se puede manejar y las cosas van a ser añadidas cuando sabemos administrar nuestras finanzas. Te doy muchísimas gracias por todas tus recomendaciones. Sabes que la vida recompensa nuestras acciones y no solo se trata de creer en hacer cosas diferentes o nuevas, sino que mis hábitos son los que me van a llevar a construir un mejor futuro. Así que no nos acomodemos a simplemente haber perdido por perder. Vamos a sacarle provecho a esa experiencia, por más dolorosa y más difícil que sea, que podamos emprender a pesar de nuestra pérdida, nuevamente tomar ánimo, recobrar fuerzas, que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Janet, te damos las gracias por estar con nosotros. Le damos un fuerte, fuerte abrazo a nuestra familia de Viviendo Sin Límites y seguimos con más. Así es, Vero. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao.